Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Montesinos Suárez y estoy aquí para intentar hablar un poquito sobre nuevos modelos económicos, modelos productivos que nos van haciendo falta. Saludamos a todas las redes sociales de Podemos Andalucía, Podemos Córdoba, al canal YouTube de Podemos Andalucía, que nos estará escuchando, espero que nos vea y que seáis muchos. Bueno, yo lo que voy a hablar en primer lugar es de que se nos ha ocurrido aquí tener una serie de charlas, una serie de debates, a ser posible, sobre temas económicos, porque viendo cómo está toda la situación de la economía a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, cómo está todo, va todo corriendo mucho, creo que debemos de pararnos a que nos hablen expertos que nos digan cosas sobre qué podemos ir viendo y qué podemos ir aprendiendo para ir tomando medidas a ser posible y que no nos dejemos influir solamente por lo que sale en alguna prensa que además nos está dirigiendo bastante. Entonces, bueno, que tengamos un poco de criterio, que podamos comparar cosas y que sepamos y aprendamos un poquito más. Entonces las cosas van avanzando muchísimo, está avanzando muchísimo toda la economía. En los últimos 2 meses llevamos un año de 2022 que desde luego es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encima con la guerra de Ucrania, ahora nos hablan de la inflación, nos hablan de una inflación 2 dígitos y eso nos pone la prensa para que nos dé más miedo todavía. Vemos cómo va la gente acaparando cosas, los que pueden acaparar, a otros que están más desesperados porque no pueden llegar a ese nivel de acaparamiento que están viendo en otros sitios. Bien, todo esto es un totum revolutum que lo que hace es que nos pongamos muy nerviosos, todo. Esto tiene dos efectos. Uno de ellos es que la gente, como he dicho antes, quiere acaparar, pero hay otro que llega un momento en que hay personas que ya lo que hacen es que cambian totalmente el televisor, no quieren ni oír hablar del telediario, porque la verdad es que es angustioso, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge la idea de que nosotros aquí en Córdoba tengamos esta charla, a ver si nos ven, ya digo, expertos. No es que yo sea experto, yo soy el primero que viene aquí para intentar poner un poquito el marco y luego van a venir personas muy importantes que yo creo que a lo largo de las próximas semanas, meses, vamos a tener, ¿no? Luego, yo tengo aquí algo apuntado, pero bueno, seguramente Rafael podrá luego explicaros las jornadas que tenemos hasta ahora, más o menos, vistas que van a poder seguir. Ya os lo mandamos. En la próxima que viene, que no sé si está asegurada, pero creo que era la de soberanía alimentaria de Pepe Esquina. Sí, está asegurada para el 22 de abril, ¿no? Vale. Luego más adelante vendrá Pepe Lario hablando de energía, Pepe Cuaresma hablando de pacto de renta, algo que vamos a ver que es fundamental. Manuel García Jiménez nos va a hablar de autoempleo y economía social. Y Julen Boyain nos va a hablar de renta básica, que es importante. Y tenemos también el profesor Pablo Font que nos habla de La batalla por el colapso, que es un libro que presenta a final de este mes aquí en Córdoba también. Entonces, bien, para centrarnos nosotros de nuestro tema de hoy que íbamos a hablar era ecosocialismo. Por poner una etiqueta a un nuevo modelo productivo que yo creo que deberíamos de empezar a plantearnos. Nosotros, en realidad, realmente sabemos de sobra qué es lo que, por lo menos tenemos los mimbres puestos de qué es lo que queremos tener, ¿eh? Y entonces eso se le empaqueta, como he dicho antes, y por ponerle una etiqueta, ya que nos quieren poner etiquetas que no son correctas, y sobre todo cuando hablan de Podemos y hablan de una forma tan despectiva a algunas personas que no acabo de, no sé, yo cada vez que lo oigo me quedo un poquito asombrado, ¿no? Y es porque no conocen exactamente qué es lo que estás pidiendo. Y me lo encuentro en la calle, me lo encuentro con los vecinos míos, me lo encuentro con profesores, me encuentro y digo, pero bueno, lo que yo estoy pidiendo es esto. No sé si esto es una cosa muy mala, pero en fin, ¿a qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de 5 puntos básicos. El primer se llama estado de bienestar actualizado. Eso, actualizar esa forma de estado de bienestar, que ahora veremos en qué se basa.
Hablar también de un nuevo pacto verde, Green New Deal, que sería para luchar contra el cambio climático, con la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Eso que tan mal le sentó, por lo que se ve, es lo único que le oímos el otro día al señor Abascal ahí en el Congreso decir que eran los criminales de la... No me acuerdo muy bien la terminología que utilizó, pero fue un poco así como que éramos criminales del cambio climático, una cosa así, una barbaridad. Entonces te quedas flipado y dices, bueno, esto es que no comprendo, ¿no? De verdad que no lo comprendo. El tercer punto, que para nosotros es importante dentro de este marco que estamos hablando, se llama economía social y solidaria y cooperativismo. Tampoco creo que sea nada tan dramático. El cuarto punto se llama autónomos y microempresas. Sí, ahora está candente el tema, o sea, todo lo que se ha movido con el tema del transporte y vamos a hablar también de ese punto. Y por último, de consumidores con un consumo consciente y organizado. Esos 5 factores es lo que hemos empaquetado dentro de un marco que llamamos ecosocialismo. Ya está. Eso es. Pues no es nada del otro mundo, o sea, no parece que sea una cosa tan dramática, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que hablamos? Pues nosotros si hablamos del estado de bienestar actualizado, ahí hablamos yo tengo apuntado 7 elementos, 7 factores. 7 factores que serían, uno es la regulación del mercado, pues, es vital. Nosotros estamos hablando de regular el mercado con suficiente garantía de que todo va bien y que todo bien y servicio esté fabricado respondiendo al bien común. ¿Vale? Bueno, claro, esa regulación, eso tiene su enjundia, porque ahora si vamos sectores por sectores, punto por punto, mercado por mercado, pues tenemos que buscar muchas cosas, ¿vale? Pero esa regulación del mercado suficiente, luego tiene que ir acompañada de un control de cumplimiento de dicha regulación, es decir, tiene que haber inspecciones que verifiquen que todo lo que hemos dicho que hay que regular en el mercado se cumpla. Y cuando hablamos de regulación de mercado, estamos hablando de la producción de carne. Ahora que hablábamos, cuando esto lo escribimos, fue en la época en la que al pobre Alberto Garzón lo estaban machacando porque se le ocurrió decir una serie de cosas sobre las macrogranjas, cosas que ahora ya, si os dais cuenta, con toda la crisis de Ucrania y con toda la historia, eso se ha callado, pero ahí hay un verdadero problema ahora para alimentar a todas estas macrogranjas con los sistemas de alimentación que tienen. ¿Vale? Entonces, claro, ahí no la han querido, no hablaban en contra de esa forma de pensar sobre las grandes producciones, pues nos enseñaban las maravillosas vacas de Asturias pastando allí detrás en los telediarios. Dices, coño, es que eso sí está muy bien, eso sí lo quiero, claro, ojalá tuvieran así todas las vacas, ¿no? Como están lo que vemos. Hay un programa en televisión en la 1, de los pocos programas que veo, se llama Aquí la Tierra, no sé si lo veis. El programa Aquí la Tierra te suele sacarte mucho a estas pastores y tal, y claro, es que eso es lo que queremos, eso sí está bien, ¿eh? Pero bueno. Entonces, hablamos de esa regulación de mercado como un estado de bienestar, ¿vale? Con el control, que es fundamental. Veréis que hablo de la palabra control, hablaré en más de un sitio, pero es que hay que controlar, porque si no, no sabemos cómo van las cosas, ¿no? En todos los países existe la picaresca, pero aquí parece que tenemos un poquito más de ideas sobre el tema, entonces, pues más vale que haya esos controles. El segundo punto es provisión de bienes y servicios básicos por parte del sector público. Creemos que dentro de ese estado de bienestar está demostrado que ese neoliberalismo en todo es un fracaso. Eso no, por mucho que nos digan, no, el mercado no lo regula todo y está más que demostrado. Si no, no tendríamos ahora, pues no estaríamos como estamos con 3 vacunas, todos los que estamos aquí seguramente, con 3 dosis puestas y tal. ¿Por qué? Pues porque no lo hubieran puesto de una forma en la que no hubiéramos podido acceder nunca bueno, la mayoría no hubiéramos podido acceder a comprar esa medicación, como ha pasado en otras épocas tristes de la historia española, no tan de tanto tiempo, en la que ha habido necesidad de acudir a ciertas medicaciones vitales y no se ha podido acceder por los precios. Entonces,
Es que ¿eso qué quiere decir? Porque el sector público tiene que cumplir una serie de cosas como, por ejemplo, cubrir una serie de necesidades como la sanidad, la educación, las pensiones, la seguridad, la justicia, la infraestructura. Pues todo eso tiene que estar, esa producción de bienes y servicios, por parte del sector público. Y luego tiene que cubrir una parte importante que sería las prestaciones por desempleo, en esa seguridad, esa cobertura que tiene que dar el Estado, prestaciones por desempleo y dentro de ella una renta mínima de vital, una renta mínima de inserción. Entonces, ahí es donde nos vendrán a hablar también de la renta básica y nos tendrán que hablar y que aprendamos un poco más de qué es. Y que no es la paguita como hablan algunos, sino que son necesidades importantes que tenemos que cubrir. El tercer punto del estado de bienestar actualizado habla de redistribución justa de la riqueza. Y para que esa redistribución de la riqueza sea justa, ¿qué necesitamos? Bueno, pues una de las cosas que necesitamos ya lo dice la Constitución española, que es que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica que mediante un sistema tributario justo. Ahí es donde está la clave del tema. Ahora se habla de que para controlar la inflación tenemos que disminuir, que bajen los impuestos y tal. Bueno, ahí hay su historia. No es necesario, no es tan así, pero sí es posible una bajada más que una bajada de impuestos, una redistribución de impuestos, de ese cobro de impuestos, porque no podemos tener lo anterior de unos servicios básicos importantes cubiertos por el Estado si no tenemos unos ingresos en ese Estado. Es decir, si no tenemos esos impuestos, no podemos cubrir las necesidades que hemos dicho anteriormente. Pero sí es posible ahora, por ejemplo, en esta situación en la que estamos, yo sí estoy de acuerdo en que se podría redistribuir los tramos estos por ejemplo, de IVA. Me he traído, vamos, es que me he acordado de haber comprado en el Mercadona, por cierto, que no quiere decir que sea bueno comprar en el Mercadona, pero bueno. No es del Mercadona, sí. Y un recibo normal de 50 euros, por ejemplo, pues resulta que la distribución que tiene, en total paga 5 euros de IVA, ¿vale? Pero ¿cómo está distribuido esos 5 euros de IVA? Se parece que es un 10%, ¿no? Yo tengo un 4% sobre una cantidad, sobre 8 euros, que solamente sería pagar 35 céntimos, un 10% sobre otra cantidad, que son 27 euros, son 2,70, y un 21% sobre 12 y pico euros en total, que son 2,60. Si yo cambio del 10%, pongamos al 4, y del 4 o del 10 bajo al 8, y del 4 bajo al 2, ¿vale? Y cambio también algunos productos del 21% al 10%, pues se reestructuraría. Eso es lo que hablamos de reestructurar. ¿Qué pagaríamos? Pues pagaría un poquito menos, a lo mejor de 50 euros en lugar de 5, pues pagamos 3. Bueno, son 2 euros que estarían en el bolsillo del consumidor para consumir. Pero, y lo que haría falta entonces también es, que es de lo que se está hablando, es que se podría subir los impuestos en algunos productos que sí sean de mayor índice de mayor riqueza, ¿no? Entonces sí estaríamos hablando de una bajada de impuestos en donde hace falta, que es en las familias más consumidoras y en lo que casi todo el mundo tiene que consumir, y en cambio subirlo donde se pueda subir, que son familias que tengan una mayor capacidad contributiva. ¿Vale? Entonces eso es lo que hablamos de redistribución justa de la riqueza. Hay otra parte que habla de esa redistribución de la riqueza y es la forma de cómo sería la empresa, de qué sistema tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso estaríamos hablando de favorecer o de fomentar el tema de que existan más cooperativas, más autónomos y más microempresas, ¿vale? Que haya más. Entonces eso lo veremos más adelante, pero vamos, está claro que esa es una de las claves para el tema de la redistribución justa de la riqueza. Y luego
Otro punto que nos hace falta también dentro, que forma parte de este estado de bienestar, es que haya, como hemos dicho antes, el sector público intervenga o sea el titular de algunas de las empresas importantes. Estamos hablando en este caso empresas de propiedad pública para la gestión autonómica. Y puede haber empresas, en este caso puede haber empresas tanto de titularidad municipal como por ejemplo, para la gestión del agua, que ya existe, o empresas de titularidad estatal. Entonces, ahí hay un campo de cultivo importante donde podríamos seguir avanzar. Empresas de titularidad municipal, sobre todo, pues ya lo veremos para el tema de la energía. De hecho, ya se están dando de alta algunos, se están verificando algunos sin para poder favorecer a las rentas más bajas o no, o simplemente para poder tener un menor gasto de público en principio, incluso para que haya empresas públicas de energía de titularidad pública municipal que estén abasteciendo pues a determinados colectivos. ¿Vale? Entonces, esto es un punto interesante que hay que trabajar más y desarrollarlo más, pero ahí es donde hay que hacer más aportaciones. Otro punto que hablamos en el estado de bienestar actualizado es un poco sensible, pero se llama fomentar el espíritu cívico entre la comunidad de personas que forman parte del funcionariado del sector público. Es decir, bueno, dicho de esa manera, pero es simplemente eso, fomentar que entre las personas que se dedican a cuidarnos, todos como funcionarios, que cuidan lo que es lo público, porque entre esas personas pues exista un mayor conocimiento, una mayor empatía con la sociedad y por lo tanto que puedan colaborar mejor al desarrollo de todos estos trabajos. Entonces, hay que establecer mecanismos de control más eficaces entre el funcionariado para que los que sean negligentes o las corrupciones y tal, pues puedan salir a la luz de una forma fácil, ¿vale? Es donde tener en cuenta que es la empresa más importante, es precisamente el Estado, ¿no? Donde existe todo este personal. Otro punto que hablamos en este estado de bienestar es fomentar el sindicalismo. Frente a todas las críticas que precisamente está surgiendo de las otras partes del arco político, de la extrema derecha, de que no quieren sindicatos, pues precisamente nosotros lo que decimos es lo contrario. Hay que fomentar el sindicalismo para proteger los derechos de las personas trabajadoras, tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, todos estamos viendo que, como sobre todo ahora, los lamentables despidos de sanitarios que estamos viendo en Andalucía, que estamos viendo en Madrid, cuando son, aparte de súper necesarios por distintos motivos, y sobre todo para mantener ese factor de empresa de servicios básicos y fundamental como es el sanitario, y sobre todo viniendo de donde venimos, de los 2 años que llevamos pasado, pues ahora despidos masivos en estos sectores pues son verdaderamente sangrantes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos tener un mayor peso de estos sindicatos para que precisamente protejan a estas personas. Dentro de ese sindicalismo también hay que ser conscientes, por ejemplo, después de haber pasado una huelga, como hemos pasado la huelga de transporte, pues hay que ver también dónde está el sindicato, dónde trabaja y qué es lo que tiene que hacer, dónde está el fallo, porque el fallo hay. Si hay una huelga y la gente se está protestando y han podido llegar a paralizar un país, pues será por algo. Puede haber distintos motivos y está claro que no todos los motivos son que la extrema derecha quiere ser mala o quiere derrocar al gobierno. Existen problemas que subyacen en la forma en la que este sector en concreto pues está trabajando. Entonces, bueno, ahí los sindicatos tienen que trabajar para evitar la uberización de la economía en esos sectores, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, eso cuando hablamos de autónomos
profundizaré un poquito más en el tema. Pero va por ahí la historia. Tenemos que fomentar ese sindicalismo, ¿vale? Fomento de reparto de trabajo, es decir, tenemos que intentar, por último punto, tenemos que intentar trabajar menos, aunque parezca mentira. Ahora viene el tema, es que el trabajo que hay que repartirlo. Estamos oyendo ahora, ayer o esta mañana, con el tema de las casetas de la Feria de Abril en Sevilla, que la gente no sé cuánto, que están protestando los caseteros. ¿Por qué están protestando? Es que no encuentro a gente. No, perdona, es que lo que tienes que hacer es poner a la gente a trabajar las 8 horas que dice el convenio. Hombre, claro, 16 horas no. 16 horas son 2 personas, no es uno, son 2. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, ese fomento de reparto de trabajo tiene que ser así, pero tiene que ser con esta reforma laboral, con eso, firmando ese tipo de cosas y peleando para que eso sea de esa manera. Pero es que así, entonces tengo amigos que me dicen que no encuentran trabajadores en Huelva, por ejemplo, no él, sino que era auditor, audita empresas, que dice que no encuentra trabajadores para recoger la fresa en Huelva y tiene que traer a las personas de Marruecos o de Perú ahora, que estamos trayéndolos también. Y en cambio en Lepe había gente en desempleo. Bueno, a lo mejor es que no le estás pagando o no quieren firmarle los convenios a la gente del EPE que quieren entrar. Si una vez que se firma, también hay que ser estricto. Si yo te tengo apuntado en el desempleo y te ofrezco un empleo con una garantía salarial acuerdo, bien, y no lo quieres coger, pues a lo mejor hay que ser también estricto y decirle que te quito el desempleo. O sea que hay que ser valiente en los dos sentidos. ¿De acuerdo? Pero en fin, ese fomento de reparto del trabajo es el último punto. En el nuevo Pacto Verde que hablamos, decrecentista, es decir, tenemos que decrecer. En la economía no puede estar creciendo indefinidamente porque nada crece indefinidamente, porque la Tierra es lo que es. No, podemos irnos a Marte y a lo mejor allí si conseguimos aquello, pero ahora mismo lo que tenemos es lo que tenemos. ¿Qué quiere decir decrecentista? Pues que habrá que decrecer en algunos sectores y habrá que crecer en los que son mejores, como serían los sectores verdes. ¿Vale? Entonces hay que ir reduciendo y sobre todo ahora viendo como los problemas que tenemos. Es que tenemos unos verdaderos problemas con el tema de hidrocarburos, con el tema de gases y tal. Bueno, pues habrá que crecer en otros sectores. España no puede, estamos un poco, de verdad, tenemos energías renovables que podemos consumir y que podemos hacer y podemos independizarnos de muchas cosas. No podemos seguir pensando exactamente igual, ¿vale? Entonces tenemos que hacerlo. Fomento de la inversión en la transición ecológica de una forma brutal. Hay que hacer mucho más. Tiene que haber una inversión pública directa más importante y que arrastre a la inversión privada en que haya con incentivos directos para que haya una mayor fomento de la transición ecológica. Tiene que ser más rápido. Y tenemos que ir y más rápido es invertir más y trabajar más. Y ahí tiene que haber mucho trabajo. Tenemos que para que exista este nuevo pacto verde, partimos de que debemos de contar como aliados con las cooperativas. No grandes empresas, sino las cooperativas. Y si es necesario, unión de cooperativas. Porque entonces de esa manera sería fomentar esa distribución de la riqueza que hemos dicho al principio. ¿Vale? O sea, todo ese trabajo mediante cooperativas. Y, por supuesto, una implantación para una transición efectiva hacia la economía circular, que también deberemos de tratar un día sobre este tema. Que nos vengan expertos para hablarnos de la economía circular, de en qué consiste y qué es lo que podemos hacer para volver a los residuos, volver a reutilizarlos. Habrá que cambiar normativas, que es uno de los problemas que hay, que te consideran que muchas cosas son residuos y no se pueden reutilizar, pero esa normativa a lo mejor hay que modificarla y estudiarla un poco. Respecto a cooperativismo, pues ya sabéis, no me refiero solamente a cooperativas como cooperativas de una forma, como voy a decir, pequeñas empresas, sino cooperativas que, como he dicho antes, que tienen que ser importantes, y cooperativas cada vez más grandes. Por ejemplo, uno de los problemas que hemos visto con el tema del transporte, creo que se podría solventar, por lo menos parte, si se hubiese uniones de transportistas autónomos como cooperativistas.
¿Qué es lo que pasa? Que, claro, si no estarían ellos estarían en la cooperativa, cuando lo hace, pasa como las cooperativas del taxi, cooperativas de transporte, lo que están haciendo es que ellos centralizan en un solo punto la negociación de los distintos transportes, ¿vale? De los distintos viajes, y de esa forma están consiguiendo mejores precios y mejores resultados, ¿vale? La cooperativa lo que hace es que tiene una democracia interna en la empresa y hace que las personas vayan teniendo también cada vez una mayor formación política para poder trabajar en conjunto en los centros de producción, ¿no? Entonces, creemos que esa es una de las formas en la que mejor podemos desarrollar, porque se tejen redes y alianzas de cooperativas que a su vez bueno, pues van creando, como ya he dicho antes, tanto a nivel sectorial como territorial, van creando esta alianza. Y de hecho hay una especial interés también en lo que es la cooperativa integral, que engloba más de dos fases económicas, que es producción, distribución e incluso consumo. ¿Vale? En los autónomos, lo que estamos hablando de los autónomos es evidentemente que si hay facilitar el trabajo del autónomo, cuando no se pueda unir en estas cooperativas, facilitar el trabajo del autónomo, facilitar las prestaciones, facilitar el tema de las cuotas y tal que tienen que hacer, y facilitar, como nos planteaban, la documentación que tienen ellos que presentar en su trabajo, porque les absorbería mucho tiempo. Entonces, ahí hay que trabajar con este tipo de trabajadores, pero estas personas, para poder ayudarles en que gestionen bien su empresa, porque al fin y al cabo es que es toda su vida, ¿no? Entonces, tiene que haber un trabajo con ellos, un trabajo con ellos y con las microempresas. Trabajo importante. Y por último, para acabar, el tema de consumidores organizados, que es un tema que tenemos que hacer también, hacer hincapié. El consumo consciente de todo, consumo de bienes y servicios orientados a satisfacer necesidades, y esto tiene que hacerlo mediante empresas de nuevo modelo económico. Es decir, nosotros estamos abogando a decir, vamos a tener esas cooperativas integrales que hemos dicho antes, y vamos a tener consumidores que formen parte de esas cooperativas. Esos son ensayos que se van haciendo y que están funcionando bastante bien, y están consiguiendo bastante avances, sobre todo bastante mejores precios y tal. Entonces es un tema de la Asociación de Consumidores, de la FACUA, cooperativas integrales formadas por empresas y consumidores, etcétera, ¿no? Entonces ese sería el último punto. Hablamos de ese consumo, de esos consumidores como organización, y eso serían los puntos básicos de ese modelo de ecosocialismo que estábamos hablando. Ya cuando hablamos de consumidores también podemos irnos a la parte no solamente de consumo en un supermercado, sino de consumo, por ejemplo, de vivienda. Pero en fin, esos son ya ejemplos que habría que desarrollar más adelante, que sería la unión esta que ya en su momento también hemos comentado, del cohousing y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esa parte son puntos, todo lo que hemos estado hablando son puntos que iremos desarrollando con los expertos correspondientes, que cada vez que podamos, que nos vengan por aquí, que nos vayan charlando y nos den ideas para poder desarrollar todo este conjunto tan importante de modelos. Y nada más, ya no tenemos más tiempo para seguir. Yo ya aquí ya acabo la presentación. Saludo a todos los de Podemos, de redes sociales, del canal YouTube, que estarán por ahí pendientes.